Nos preguntamos, ¿cómo se inscribe la comunicación y el periodismo en este contexto? ¿Y cómo lo viven quienes realizan actividades profesionales en estos campos? Para pensar esta problemática, nos acompaña hoy Rosa González, quien es actualmente consejera regional de la UNESCO de Comunicación e Información para América Latina y el Caribe, punto focal para el Plan de Acciones de Naciones Unidas sobre la seguridad de periodistas en la región y la secretaria general del Comité Memoria del Mundo en América Latina y el Caribe. En las últimas tres décadas, Rosa González ha ejercido distintas funciones de la UNESCO, ha sido secretaria de la Comisión de Programa y Relaciones Exteriores del Consejo Ejecutivo de la UNESCO, subsecretaria del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación de la UNESCO, periodo durante el cual dirigió numerosos proyectos para promover la libertad de expresión, el acceso a la información y la seguridad de periodistas y el desarrollo de medios de comunicación. Previamente había ejercido como consejera de Comunicación e Información de la UNESCO para el Sudeste Asiático en 2012 al 2014 y como consejera de Comunicación e Información de la UNESCO para los países andinos del 2008 al 2012. Rosa González tiene una maestría en Comunicación y ha editado numerosas publicaciones sobre libertad de expresión como acceso a la información y desarrollo de medios. Nos honra su presencia, Rosa, así que la invitamos a que nos cuente sus experiencias, sus apreciaciones y conocimientos. Muchas gracias, sí funciona. Muchas gracias por esta presentación. Muchas gracias a los aquí presentes, al secretario de Comunicación, a la directora del departamento, a los representantes de Socolar, y muchas gracias por la invitación a tener este espacio de intercambio con docentes y estudiantes de esta universidad. Es realmente un privilegio poder dejar un poquito el trabajo cotidiano para poder conversar con personas que están cursando estudios o que están en la docencia del área de comunicación. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Cuando me pidieron el título de la presentación, bueno, como ven es un título muy amplio, podríamos estar aquí hablando horas. Así que lo que hice fue preparar una presentación que les voy a mostrar, muy gráfica para que no nos aburramos. Una imagen vale más que 1000 palabras y creo que estos gráficos quedan en la memoria y describen bastante bien lo que son las tendencias mundiales y en la región en el área de libertad de expresión, desarrollo de medios de comunicación y en el periodismo en general. Estos gráficos que les voy a mostrar vienen de un informe global que lleva a cabo la UNESCO cada 2 años, que es un informe de tendencias, las tendencias mundiales, qué está pasando con el periodismo, qué es lo que está progresando, qué es lo que está retrocediendo, y tiene el mérito de mostrar una fotografía en diversas áreas que afectan al periodismo, identificar los desafíos y sobre todo movilizar a los que esto les importa, a los que quieren que el periodismo continúe siendo lo que ha sido y lo que debería ser y que sea un bien común. Y esto del periodismo como bien común es un concepto que promueve muy activamente la UNESCO con sus Estados miembros. La UNESCO, como saben, es una agencia del sistema de Naciones Unidas. Nosotros tenemos nuestros miembros son los estados, es una agencia intergubernamental y tenemos que trabajar con ellos promoviendo políticas, guiando, ofreciendo mejores prácticas, asesoría para desarrollar, promover los derechos humanos y entre ellos, en nuestro campo preciso, lo que es el derecho de libertad de expresión y el acceso a la información. Entonces, estos informes son una guía y son un llamado a la acción para esos mismos estados, pero también para las organizaciones de la sociedad civil, para las asociaciones de profesionales y para la academia. Es decir, es un diagnóstico para que todos nosotros sepamos qué es lo que no va bien
qué es lo que está progresando y qué es lo que podríamos o deberíamos hacer. Este es el primer gráfico que quería compartir con ustedes sobre un desafío que a nadie se le ha pasado por alto estos 2 últimos años y medio de pandemia, que es el de la desinformación. Ya todos sabemos el volumen que se está generando desde hace años, pero particularmente estos últimos años, de desinformación. Desinformación sobre todo, pero desinformación sobre temas que son de una importancia vital, como lo ha sido la propia pandemia, como lo son los procesos electorales y como son otros temas de suma importancia. Entonces, por ejemplo, en un mes, en concreto fue el de septiembre del 2020, pero podría haber sido cualquier otro, se pueden llegar a generar 1 millón de mensajes con información errónea, inexacta, poco fiable o engañosa, solo en una red social como puede ser Twitter. Un día, 1 millón, una red social. O sea, uno puede calcular el volumen global que puede suponer si incluyéramos todas las redes sociales y todos los días del mes. Con esta situación de desinformación, este concepto del que les hablaba, del periodismo como bien común, se vuelve obvio, porque si no tenemos fuentes de información fiable, vamos a caer todos presas de esa desinformación. Entonces el periodismo fue el antídoto o la vacuna contra esa desinformación durante este periodo de pandemia. Ahora bien, también hay que ser realistas. ¿Y qué pudo hacer el periodismo? Vemos que al mismo tiempo que se generan un día 1 millón de mensajes erróneos, en 2 meses una red de 100 medios de comunicación llegó a verificar y a desacreditar 1.700 mentiras. Y vemos que las iniciativas de verificación de datos han ido en aumento exponencial. Ahí en el gráfico ven 2016 contábamos con 96 iniciativas, en el 2020 ya llegábamos a 290. Esa es una vía para el periodismo y lo está haciendo, y hay iniciativas fabulosas en la región. Hay también una concienciación por parte de la ciudadanía de que necesitan fuentes de información fiable. A nivel global, 57% de los participantes en una encuesta hacían mención del miedo que tenían a la desinformación. En América Latina, 68%. O sea, hay una conciencia muy elevada de lo que es el riesgo de la desinformación, lo cual es una oportunidad para el periodismo de ocupar ese espacio para ofrecer ese servicio a las personas que temen a la desinformación. La pandemia ha acelerado el declive de la viabilidad o sostenibilidad de los medios de comunicación. Entonces, en el gráfico que vemos que 54% del gasto global de publicidad se va a Internet. Vean la subida de lo que eso supone comparado con unos años atrás. Mientras que el gasto en publicidad para televisión decae, y luego todo lo que casi no podemos leer porque se va tan abajo es todo lo demás. El radio, es prensa escrita, revistas, cine. Es decir que, segundo desafío que les quería mencionar esta mañana, la viabilidad de los medios. O sea, vemos que hay el gran desafío de enfrentar la desinformación, pero al mismo tiempo el gran desafío de que no hay recursos para hacerlo. Aquí otro gráfico que muestra esta caída de la tirada diaria de periódicos, que sigue disminuyendo. Ya iba disminuyendo desde antes de la pandemia, pero ahí vemos el bajón que pegó en el 2020, subió un poquito con la recuperación del 2021, pero vuelve con la tendencia a la baja. Y aquí les traje, que dejaré en el centro del Departamento de Comunicación, un estudio sobre el impacto de la pandemia en la sostenibilidad de los medios de comunicación en América Latina, llevada a cabo por
por un investigador argentino, el doctor Agustín Espada, de la Universidad Nacional de Quilmes. Les invito a leerlo porque esto es un análisis específico de dónde estamos en términos de viabilidad de los medios de comunicación en la región. Bueno, con todo este paisaje, las condiciones laborales de los comunicadores evidentemente no podría ser de otra manera, pero se degradan. En una encuesta llevada a cabo para esta identificación de tendencias, vemos que 65% de los comunicadores, periodistas, se sienten menos seguros en su trabajo, y solo 6% todavía se siente con una seguridad laboral. También vemos que los puestos de trabajo, y eso se ve muy bien en el estudio sobre América Latina, se han recortado. 21% han perdido salario, 6% han perdido el puesto de trabajo, han sido otro 6% despedido. Hubo medios que cerraron temporalmente y otros que cerraron definitivamente. Es decir, el impacto en las condiciones de trabajo de los comunicadores y las periodistas han sido importantes. Y la confianza en general, por todo esto que está pasando, por la desinformación, por el cambio de consumo, de los hábitos de consumo, vemos que viene de la mano con una pérdida de confianza en las fuentes de información. Es decir, las personas, sabiendo que hay tantas fuentes erróneas de información, pues tienden a perder confianza en lo que reciben de los buscadores, en lo que reciben de las redes sociales, que nunca fue muy alto, pero lamentablemente también en lo que reciben de los medios tradicionales. Hay una desconfianza importante en las fuentes de información. Otro gran desafío, un desafío que nos viene desde siempre, pero que se ha acentuado en estos 2 años y medio de pandemia, es la libertad de prensa. Vemos que 85% de la población mundial ha experimentado una reducción en sus libertades, en la libertad de prensa de su país. ¿Por qué? Porque se han introducido leyes, se han introducido medidas. Por ejemplo, aquí desde el 2016 se cifran 57 leyes, pero son más, en 44 países, y son más, que contienen aspectos que ponen en peligro la libertad de expresión y el acceso a la información. Otro gran desafío, quizá el que estamos aquí más para hablar y identificar y conversar estos 2 días en San Luis, es la seguridad de los periodistas. En los últimos 5 años, la UNESCO, que tiene un observatorio de la seguridad de periodistas, ha registrado 400 asesinatos, que si bien es una cifra horrible, hay un ligero descenso a nivel mundial, pero no en América Latina. Entonces, si vemos el gráfico a la izquierda, es la evolución por año mundial, y si vemos a la derecha, es por región. Entonces, ven América Latina, aquí, donde no se reduce en la región árabe por el cese de algunos conflictos sociales. En África, en Asia no, en Asia crece la inseguridad, y en América Latina crece también. Otro fenómeno que aumenta es el encarcelamiento. Si bien la curva de los periodistas encarcelados tiene un aumento importante. Y otro dato interesante es entender que estos crímenes son crímenes que ocurren en zonas de paz, en países donde no hay conflicto, y eso ha aumentado. Ha disminuido los casos de crímenes contra periodistas en zonas de conflicto y ha aumentado en zonas de paz. Este es las tristes estadísticas de periodistas asesinados por país. Y bueno, ahí vemos lamentablemente muchos países de la región. Bueno, está pequeño, pero vemos todas esas
personas asesinadas en México, primer país, con el índice de violencia más alto del mundo, seguido por Brasil, estoy hablando de la región, ¿no? Los países de la región, Guatemala, Colombia, Honduras, y otros países con ya cifras más bajas, aunque continúan con problemas de asesinatos, como puede ser la República Dominicana, Salvador, Haití, Perú, Paraguay, también están por ahí, y algunos otros. Sabemos que la mayoría de estos casos no se resuelven. Hay una impunidad altísima del 87% de los casos de periodistas asesinados. Esto es una estadística global. En América Latina el porcentaje es ahora más bajo, por debajo del 70%, pero igualmente es un porcentaje inaceptable, evidentemente, que no haya justicia para estos casos de asesinatos. Y ahí ven que son casos que siguen en curso, sin resolver, se carece de información, y solo en el 13% de los casos son resueltos, y los que llevaron a cabo los crímenes detenidos. Esta impunidad, como vemos, no depende de los niveles de violencia, que haya más asesinatos, menos asesinatos. La impunidad es un fenómeno que no varía, acompaña todos esos años, y indistintamente de las cifras que se generen. Un estudio muestra este porcentaje que tienen ahí en la pantalla, del 73% de mujeres periodistas que han sido amenazadas, que han sido insultadas, que han sido acosadas en línea. 73%, es decir, que la excepción son las que no han tenido ese tipo de experiencia. Y también vemos que, porque uno puede decir, bueno, es solo online, no es tan grave, aunque sí que lo puede ser, y puede llegar a situaciones de depresión, situaciones de burnout, y situaciones en las que la persona deja el periodismo, se aleja de la profesión. Porque además sabemos que hay poca sensibilización en lo que son los medios de comunicación, en los propios medios. Hay muchos que no tienen conciencia o no le dan la importancia que merece este fenómeno, y dejan a la mujer periodista sola con este acoso online. Pero bueno, para todos los que les parezca que este acoso online no es tan grave, tenemos la otra cifra que muestra que el 20% de los casos de acoso online acaba pasando a una violencia física. O sea, es como un primer paso, ese acoso online, y degenera en situación de periodistas atacadas o maltratadas en persona. Bueno, sabemos también que eso pasa en respuesta a un trabajo periodístico sobre temas de género, su mayoría, 47%, el tema de género no gusta, seguido por política y elecciones, tampoco gusta, y por temas de derechos humanos y políticas sociales. Y también sabemos que la mayoría de esos ataques provienen de anónimos o desconocidos, pero 37% de los casos de actores políticos son los acosadores. Bueno, aquí me paro con lo que es la descripción de la situación de las tendencias. Y ustedes me dirán, bueno, esto es deprimente. Esta señora ha venido a deprimirnos. Pero no es el mensaje. Hay que ser realista, la situación no es buena. Desinformación, amenaza de falta de viabilidad para los medios, la situación laboral, la inseguridad o la violencia. Pero también hay una gran movilización alrededor de estos temas. Realmente a nivel internacional este tema nunca ha estado tan alto en la agenda, a nivel del sistema de Naciones Unidas, a nivel de la comunidad internacional que forma parte del sistema. Entonces hay un plan de acción, un
una de las muestras de cómo se moviliza la comunidad. Plan de Acción de Naciones Unidas para promover la seguridad de periodistas, que cumple su 10º aniversario este año y que ha federado toda una serie de acciones y de iniciativas para encontrar soluciones a todas estas tendencias inquietantes, ¿no? Entonces se han desarrollado numerosas resoluciones, decisiones, guías para los Estados miembros para que tomen acción y para que se tomen medidas a nivel nacional que frenen algunas de estas tendencias. Por ejemplo, ayer hablábamos de una ley modelo para la seguridad de periodistas, que es un muy buen ejemplo de una acción para empujar a los parlamentos a que reflexionen sobre medidas legislativas para asegurar, porque la obligación es del Estado. Los periodistas tienen que estar seguros y el Estado tiene que asegurar y garantizar esa seguridad. Entonces esto hay que martillearlo e introducirlo en los parlamentos, y ese es un trabajo que algunas de las personas aquí presentes están llevando a cabo de una manera muy insistente y muy eficaz. Bueno, concienciación, monitoreo, reportes, porque si no monitoreamos no sabemos dónde estamos. Entonces se está monitoreando muy bien. Las organizaciones de la sociedad civil tienen grandes capacidades para monitorear, para denunciar, para hacer cabildeo, fortalecimiento de capacidades para que haya conciencia, pero para que también haya capacidad de respuesta. Por ejemplo, 23.000 actores judiciales, que son los responsables de dar justicia, han sido formados, 8.500 puestos, son cifras además que probablemente ya son mucho más, ya fueron superadas. 8.500 fuerzas de seguridad también, la policía tiene que ser consciente de los derechos de libertad de expresión y de acceso a la información, respetarlos, promoverlos, es su responsabilidad. Órganos regulatorios, órganos garantes, medios, periodistas. Investigación académica, hablábamos antes aquí, investigar más por parte de los propios periodistas, investigar más la situación en sus países, que las historias se conozcan, y esta tarde vamos a presentar un libro que habla de una historia de violencia contra una mujer periodista que nos viene del pasado, pero que nos sirve para el presente. Y construcción de coaliciones, hay muchísimas coaliciones nuevas, grupos de embajadores de países sensibles, más sensibles que otros a estas temáticas. Se han creado en París, en Nueva York, en Ginebra, en la OSCE, en la Comisión Europea y muy recientemente, el 3 de mayo de este año, en la OEA. Hay también nuevos fondos para la libertad de los medios y una red de puntos focales en las Naciones Unidas. Así que hay resultados. Los estados cuentan con más instrumentos y marcos normativos. El tema tiene más visibilidad. Los actores están más movilizados. Se refuerzan los mecanismos, pero por supuesto hay que reforzarlos mucho más a nivel nacional y regional. Y la sociedad civil, la academia, la ciudadanía está más empoderada para monitorear, denunciar y exigir rendición de cuentas. Aquí lo que acabo de mencionar es un ejemplo de la contribución desde el periodismo, ¿no? Esto es un proyecto que llevamos a cabo con IBIS desde hace algunos años, y es precisamente los periodistas, los y las periodistas que hacen periodismo de investigación sobre los casos de periodistas asesinados, para que se sepa el porqué, el cómo y muy a menudo el hecho de que todavía no ha habido justicia para esos casos. Ese es un ejemplo, pero como decía, este es otro, que todavía no lo he podido poner en el PowerPoint. Bueno, para terminar, un llamado a la acción. Necesitamos más alfabetización mediática, informacional. ¿Qué quiere decir eso? Que el ciudadano esté más consciente de todo esto.
que tengan más herramientas para defenderse de la desinformación y para ir a buscar el periodismo fiable, de calidad. Necesitamos más transparencia de las plataformas de Internet y para eso sabemos que la autorregulación no es suficiente y actualmente se están buscando fórmulas para regular mejor las plataformas de Internet y poder frenar esos fenómenos de desinformación y de discurso de odio. Hay que encontrar nuevas fórmulas para la viabilidad de los medios de comunicación. Los estados también tienen una responsabilidad ahí, como bien común, que tienen que fomentar. Por supuesto, siempre buscando fórmulas que salvaguarden la independencia editorial de los medios. Y se necesita siempre un mayor compromiso con la prevención, protección y procuración de justicia para la violencia contra los profesionales de la comunicación. Y con esto termino mi presentación y podemos empezar con preguntas o comentarios por parte de ustedes. Gracias.